Audiencia de M24, tengan ustedes muy buenos días. Un sábado más compartiendo Caminante Radio, con muchas novedades, con muchas noticias, pero también después de una jornada en el día de ayer intensa, de mucha participación, donde nuevamente en la calle de jubilados y pensionistas organizados en nuestra organización nacional de ONASPU, reafirmamos nuestras preocupaciones, nuestras reivindicaciones y nos hacemos visibles una vez más, confluyendo desde allí, desde el Entrevero hasta la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, donde se hizo un meeting muy, muy importante que algunos estamos dimensionando y comparando fotos del pasado 10 de noviembre y para ver la magnitud, pero de eso ya estaremos hablando. Ahora le damos los buenos días a nuestro compañero Gabriel Regalado. Un gusto. Buen día, Ariel, buen día para toda la audiencia. Sí, exacto, como comentabas, fue una semana que acaba de terminar o que está terminando muy, muy cargada de cosas. Tuvo la actividad principal de la que venimos hablando en las últimas semanas, en el día de ayer de ONASPU, una marcha de la que ya vamos a hablar, pero que verdaderamente fue muy importante, que trajo muchos planteos muy, muy serios, muy, muy sentidos por todos los jubilados, y creo que eso también fue lo que permitió que tanta gente acompañara. Y hay muchas novedades también en lo que tiene que ver con la discusión de la reforma jubilatoria y de pensiones, así que tenemos muchas cosas para compartir hoy. Sí, a ver, en la movilización algunos compañeros y algunos periodistas que después nos pedían opinión o querían reafirmar algunos de los conceptos que nosotros en nuestra intervención en el acto desarrollamos y que la reafirmó, que ahora estaremos en contacto en unos segundos con él, con nuestro compañero Sixto Amaro, de que desde la apertura democrática llevamos 3 años de este gobierno y es el único hasta la fecha de hoy que no ha dado una entrevista a ONASPU. Por 4 veces ya ha sido solicitada esa entrevista y se ha derivado a un ministro, a un secretario de la presidencia, pero no hemos tenido la posibilidad de poder darles nuestra visión, plantearles nuestra preocupación y además hablar de nuestras propuestas también en materia de qué fue el objetivo central de la movilización: conseguir que tengamos una vejez digna. En definitiva, la edad se posterga, digamos, aumenta la expectativa de vida, pero nuestra preocupación sigue siendo cuál es la calidad de vida. Y en eso una serie de respuestas. Primero, lo que tiene que ver con el monto de la pasividad y cada uno de los ajustes que hacen a la misma, tratando de que en la medida que hay crecimiento del Producto Bruto Interno, en la medida que mejora la economía del país, no quedemos rezagados recibiendo, como han sido los 3 años anteriores, un ajuste de pasividad que es por debajo de lo que aumentaron las cosas. Y en ese sentido esperemos que esta nueva expresión masiva, 500 sillas puestas delante del escenario y desbordado la Plaza Independencia de jubilados y pensionistas, demostrando una vez más la representatividad que tiene ONASPU. Y creo que ya tenemos en línea a nuestro querido compañero Sixto Amaro, secretario general de ONASPU, que en una brillante intervención donde, atacó a todos los temas, todas las preocupaciones de los jubilados y pensionistas, dando cuál es la respuesta frente a esas vicisitudes que muchas veces los jubilados y pensionistas tienen y propone ONASPU, cerró el acto en el día de ayer. Así que un gusto, Tito, tenerte. Estamos aquí con Gabriel y saludarte, y también queremos tu opinión en torno a cómo sentiste, cómo viviste. Yo sé que intensamente, como hacer con cada una de tus cosas, pero también nos da
una inyección, una energía, creo, muy, muy vital para continuar con estas cosas. Buenos días, Ariel, a Gabriel, a todos los radioescuchas. Realmente fue un día muy emotivo porque en un proceso en que se vienen desarrollando diversos acontecimientos y también escenarios sociales, gremiales, movilizaciones. En ese contexto, ONASPU viene de realizar regionales en Rivera o en Mercedes o en Minas o en propio Montevideo, fueron muy representativos y además dieron pie a que se propusieran, se fundamentaran, se discutieran todos los elementos que componen nuestro programa y por el cual convocamos para el día de ayer esta formidable movilización que convocó a centenares y centenares de jubilados y pensionistas que, para que la audiencia se conforme una idea, llegamos a la Plaza Independencia y aún seguían saliendo compañeros de la Plaza del Entrevero. Es decir, fue una formidable participación de jubilados y pensionistas y creemos que tanto la compañera presidente, la hablaron, tú, Ariel y nosotros tratamos de ayudar para plantear al señor presidente de la República, al Poder Ejecutivo, las reivindicaciones que, como tú bien dices, tuvieron como el centro el aumento adicional del 3% a partir del 1 de julio, como algo que va a ayudar a emparejar la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido en estos últimos 3 años. Buen día, Sisto, Gabriela, por acá, ¿cómo andás? Bien. ¿Sabés que yo una cosa que resalto de la actividad de ayer y de las 3 oratorias, lamentablemente es algo negativo, y es que si uno mira o escucha las intervenciones de ayer, las intervenciones del pasado 10 de noviembre, incluso la movilización de junio del año pasado, encuentra que lamentablemente muchos de los temas son reiterados, y son reiterados porque en tanto tiempo no han tenido una respuesta, no han tenido una solución. Se habla de la pérdida del poder de compra de los jubilados y pensionistas y se insiste con lo mismo porque es una situación que sigue presente y sin una respuesta. Se habla del tema de la construcción de viviendas porque desde aquella, repito, por nombrar la primera actividad masiva finalizada la pandemia en junio del año pasado, ya se hablaba de que no se habían iniciado procesos para nuevas construcciones y eso también sigue teniendo el mismo problema. Ya se denunciaba que el sistema de cuidados cada vez llegaba a menos personas y eso estuvo presente otra vez en las intervenciones de ayer. Entonces, señalar eso, no solo la gravedad de los problemas o la importancia de los problemas, sino que son temas que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo sin respuestas, ¿no? Esta es la cruda realidad que hoy tratamos de trasladar a todos los jubilados y pensionistas, que estamos ante una insensibilidad que hace muchos años no ocurría en este país de parte del Poder Ejecutivo, y que los diálogos son de sordos, los planteamientos de la organización social y gremial más representativa no
tienen respuestas. Nosotros hoy planteamos la presencia de un compañero jubilado por discapacidad, con años suficientes de trabajo, que gana la mínima y que fue solicitando préstamo y fue tapando algún agujero, y hoy me mostró su recibo de cobro y cobra 5.500 pesos por mes. Pero aquellos que no hayan pedido préstamos y ganen 17.750 pesos por mes, bueno, ¿cómo hacen para vivir? Hay jubilados, lo dije hoy con todas las letras, hay jubilados que están pasando hambre y el Poder Ejecutivo no nos da respuesta. Tito, esta es la realidad que estamos viviendo. Tito, yo hoy también decía, porque sigue hablando de números, de estadística, de proyecciones como la línea de pobreza y dónde se encuentran la mayoría de los jubilados. El ministro de Trabajo estuvo para hablar su última intervención pública de alguna forma en la Junta Departamental de Flores el martes próximo pasado. Fue a hablar, a opinar sobre la reforma y entró en el tema hablando de que solo el 2% de los jubilados está por debajo de la línea de pobreza. Y acá no ponemos en discusión los valores que utiliza y la canasta básica que utiliza, o los elementos básicos que utiliza el Instituto de Estadística para decir, acá decimos que está en la línea de pobreza. Ahora, yo lo invito a que agarre 17.000 pesos y diga, bueno, vamos a hacer el surtido para todo el mes y además resolver los medicamentos para todo el mes, a ver si un solo ser humano, no estoy hablando de alguien que vive en pareja, y no estoy hablando de alguien que paga alquiler, a ver si puede subsistir, como decís vos, aunque no tenga empeñada la jubilación, si puede subsistir con la jubilación mínima, y no son pocos, porque ahí hay cerca de 150.000, y si vamos hasta 20.000 pesos, que vaya diferencia, tenemos 220.000 jubilados en esa situación. Esto es aún más grave, porque es intentar, como dicen, tapar el sol con un dedo. Es estar conociendo una realidad que, bueno, tiene en estos límites a más de 140.000 jubilados y pensionistas, pero los que ganan 20 o los que ganan 25.000 pesos por mes, yo lo decía hoy, la inflación que la determina el Instituto Nacional de Estadística y que este año estuvieron un 1.5 por debajo de lo que fue nuestro aumento del índice medio de salario. Pero con el retiro del 3% que se nos había dado a partir del 1 de julio como préstamo, que los sueldos aumentaron, nuestras prestaciones aumentaron de acuerdo a lo que ganábamos en junio, pero que cobramos recién el mes de enero, en los primeros días de febrero, y enero tuvo una inflación superior a lo que marcó 1,5 por encima de la inflación. Y después, ¿de qué cosa nos van a hablar? Yo lo decía hoy, alguien va a comprar una lechuga y cuesta más de 100 pesos. Lo que cuesta un kilo de papa, un kilo de zanahoria, está por 140 pesos. Es decir, la inflación en lo que tiene que ver con los artículos de primera necesidad, con los alimentos, está por encima del 12% y con tendencia a continuar creciendo y creciendo, mientras nuestras prestaciones siguen perdiendo poder adquisitivo, como tú bien decías, poder de compra, en definitiva, calidad de vida. Bueno. Y luego aparece una retórica que nos invita a que perdamos calidad de vida, a que continuemos, compañeros, en la pobreza después de haber trabajado 30 años, toda una vida,
y que nos acostumbremos a eso, que eso es lo que puede ofrecernos un país en el que ha aumentado su Producto Bruto Interno, han aumentado las exportaciones, tanto de carnes como de granos, han aumentado los precios de estos valores que son el cimiento de nuestro desarrollo industrial. Dicen que la industria del turismo también mejoró, pero ¿mejoró para quién? Eso es lo que preguntamos los jubilados y pensionistas. Esto se reparte entre pocos y el conjunto, entre los que están, los 800.000 jubilados y pensionistas, están llegando a niveles de pobreza en los que, lo dijimos con toda la letra y lo repetimos, hay jubilados y pensionistas que pasan hambre, pero que además tienen muchos escollos para poder comprar los medicamentos para atender su salud. Este hecho que yo hoy denuncié públicamente de una amiga que me dice, compro los medicamentos en la feria. Le dije, pero eso no se hace, no tienen, no están con la sanidad que deben tener, no tienen las temperaturas, quién sabe del tiempo que están. Me dijo, bueno, o los compro en la feria o no tomo medicamentos. Entonces, estas cuestiones, que los damos en algunos ejemplos, están mostrando situaciones límite, que nos convocan a qué. No hay respuestas, y bueno, tendremos que seguir con los jubilados y pensionistas marcando estas políticas que debieran ser sociales para atender las necesidades de los adultos mayores de este país y que están llevándonos cada vez más a una situación que es insostenible. Bueno, Tito, la verdad que toda la disposición nuestra de todas las asociaciones de NAPU que vinieron para hablar de lo más lejano, del este de la Barra del Chuy y del Chuy, y del norte de Bella Unión, entonces, y si quieren del oeste de Fraiventos, es decir, pasaríamos rato del programa nombrando asociaciones, pero creo que las fotos, los videos que ya están subidos en muchas redes muestran la representatividad de nuestra organización. Esperamos tener la posibilidad de dialogar y dar nuestras razones, estas que tú muy bien desarrollabas ahora. Bueno, después de terminado el acto, yo sé que se cruzó a la Presidencia de la República para otra vez dejar una nota haciendo una solicitud, y esperemos que en esta podamos tener respuesta, porque las necesidades, las preocupaciones se mantienen en el tiempo y a veces se profundizan aún más, y nuestros tiempos no son los mismos que otras generaciones. Por lo tanto, es imprescindible que se atiendan, porque además son reivindicaciones justas, son reivindicaciones posibles, y además de necesarias. Exactamente. Nosotros volvimos a hablar con secretarios de la Presidencia, le entregamos en una forma muy correcta, con los respetos que esa institución, Presidencia de la República, requiere, una agenda de ONASPU a los efectos de que anote, que tenga en cuenta, que valorice, que dé realmente un diálogo que venimos reclamando desde hace más de 2 años, que le hemos significado y se lo hemos puesto presente en las notas que le acercamos, que el diálogo es uno de los elementos principales, no solamente para el planteamiento de los jubilados y pensionistas y la problemática real que enfrentamos en cuanto a prestaciones, en cuanto a vivienda, en cuanto a salud, en cuanto al futuro del financiamiento de la seguridad social, sino que el diálogo es la herramienta principal para sostener el sistema democrático que tanto defendemos.
Por lo tanto, estas cuestiones están llegando a límites en los que la movilización de hoy nos da fuerzas para, bueno, seguir planteando, pero también seguir estando presentes en Montevideo, como lo hicimos hoy, y seguramente en el resto del país, con estas reivindicaciones que tienen que ser, atesoradas por todo el movimiento social y gremial de nuestro país, y esperamos respuestas de todos los sectores políticos también, para que el futuro de jubilados y pensionistas tenga en la ley las garantías necesarias, entre otras cosas, para que nuestra representación social, que muy orgullosos estamos de ustedes, continúe en el Banco de Previsión Social y que no nos pongan organismos digitados por el Poder Ejecutivo para el desarrollo de los programas de la seguridad y de la protección social en nuestro país. Bueno, Sixto, seguramente vamos a seguir hablando de estos temas que requieren de una respuesta, que requieren de soluciones para los jubilados y pensionistas, pero bueno, por el momento agradecerte el contacto. Bien. Felicitaciones por la movilización de ayer, a ti, a todas las personas que estuvieron, que lo hicieron posible, y vamos a seguir hablando en futuros programas. Con gusto, abrazo. Un abrazo, Tito, gracias por tu participación. Bueno, qué importancia lo que nos decía Sixto. Siempre las organizaciones tienen que mostrar que son realmente representativas. Creo que ONASPU, en 32 años de existencia, ha tenido que rendir cuenta de esa representatividad cuando y cada vez que ha habido elecciones en el Banco de Previsión Social. Hubieron periodos, van 6 elecciones desde que se empezó a cumplir la Constitución del 67 allá por 1992. Hubo 6 elecciones. En nuestro sector siempre hubo disputa, siempre hubo, además de la lista de ONASPU, otra lista, y bueno, y el orgullo, nosotros ahora, pero además la reafirmación de esa representatividad cuando la inmensa mayoría de jubilados y pensionistas entienden que la lista o el representante tiene que salir de la organización representativa, esa que tiene tantas asociaciones a lo largo y ancho del país, que hoy estuvieron presentes, hubieron delegaciones y de cada uno de los lados, y bueno, compartimos ahora con una compañera que desde La Valleja, desde Minas, llegó con otras en delegación acá a Montevideo, secretaria de actas de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de La Valleja, Nancy Barqui, a quien ya saludamos y agradecemos este contacto. ¿Qué tal, Nancy? Sí, le escucho. Bueno, un gusto de estar en contacto contigo y poder, bueno, que nos des tu visión, tu opinión, los comentarios que se llevaron de alguna forma ustedes cuando regresaron allá a Minas de una movilización. Yo decía antes de saludarte que es absolutamente representativa del sector de jubilados y pensionistas de todo el país, porque no solo desde Minas, La Valleja, desde Rocha, desde Maldonado, desde el departamento de Artigas, bueno, podíamos nombrar, creo yo, cada uno de los departamentos y del país, y bueno, y ahí estuvieron delegaciones presentes, y creo que esa es la importancia, y esa es, de alguna forma, lo que estamos solicitando, las preocupaciones que tenemos las podemos sintetizar en que queremos la mejor calidad de vida para los adultos mayores. Eso que en lo social tanto hace en particular vuestra asociación ahí en Minas, con todo lo que desarrolla de actividades y demás, pero bueno,
tú nos comentarás, a ver Bueno, cómo nosotros sintieron. realmente hoy fuimos nada más que 4 personas, porque íbamos a ir más, pero después surgieron problemas de salud y algunos que tenía el médico y eso, y no pudieron ir. Entonces, bueno, al final quedamos 4 nada más, pero igual concurrimos a representar nuestra institución. Yo hallé que fue estuvo muy bien. Mucha gente, muchas personas, muchos jubilados, personas que hasta con bastones, me llamó muchísimo la atención eso, que gente muy mayor que concurrió, y eso tiene un gran valor. Exacto. Adelante, en toda la primera fila, habían 3 señoras en silla de ruedas. Una Por de eso, ellas... sí, ¿no? Y vimos varios Sí, nosotros sí. mientras íbamos caminando que iban en sillas de ruedas. Una de ellas es la presidenta actual de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Punta Gorda, que bueno, Sí. que con algunas limitaciones dijo, pero yo no me puedo quedar afuera de Sí, también de alguna faltar. forma de faltar. No, era un momento bastante... que era muy lindo concurrir, porque aparte que a todos los jubilados nos hace un bien, que se vea los grupos de jubilados de todo lo que estamos pasando, ¿no? Me Exacto. parece. Sí, sin duda, Que era lógico que eso pasara y que fueron muy lindas todas las palabras que dijeron todos, tanto Estela como tú, Ariel, y como Sisto, todos hablaron muy bien. Entonces fueran cosas. Me encantó la última parte de Sisto cuando levanta la agenda de ONASPU y dice que se la van a enviar al presidente. Eso me encantó, estuvo muy bien. Sí, porque 3 años porque no 3 tuvo años lugar. que no nos reciba, por favor, ya es mucho. Me parece que en cierta manera no deja de ser hasta una falta de respeto. Bueno, a mí parecer, ¿no? Muy personal. Sí, pero esperemos esperemos que la demostración... Porque 3 años pidiendo que a uno lo atiendan y no, porque aparte que considero que ONASPU es una institución muy grande del país. Y sí, lo decíamos y que recién. se merece que el presidente lo atienda. A ver, desde 1992, cada 5 años hay elecciones en el Banco de Previsión Social. Sí. Siempre hubo disputa, decía yo, y siempre salió electo el director de la lista que presenta ONASPU. Por lo tanto, ahí es una elección absolutamente democrática, de máxima participación, porque todos los que cobramos jubilación o pensión en el BPS estamos en ese registro y tenemos la obligación de votar. Por lo tanto, bueno, esperemos que reflexione y estamos a tiempo. Esperemos que con esto, que fue enfrente a la presidencia de la República, que lo haya escuchado. Y a mí me llamó mucho la atención que estaban todos, que estaba la policía allí y todo. Pero somos muy pacíficos y bueno, y tal vez nos estaban cuidando de buena manera, así que lo más importante que bueno, a veces tenemos dificultades. Me encantó que fue con todo muy tranquilo, todo con mucha con el respeto, además. Mucho respeto. Y mucha organización, y mucho respeto por todos. Sí, bueno. Y eso es lo que tenemos que lograr todos de hacer. Yo creo que es bien importante. Todo con mucho respeto y tranquilidad. Sí, y creo que además es muy importante que hayan delegaciones de cada departamento, de cada localidad. Tú dices, pudimos ir 4. Tiene un valor sustantivo de que esté representado. Ustedes estaban con la bandera de la asociación. Estábamos con la bandera de la sociedad y la bandera de la Valleja. Exactamente. Y ahí iba yo también. Que además llevaron la bandera como cada uno lleva, y en particular la gente del interior, en su corazón, el departamento al que pertenece. No, y bueno, nosotros realmente, como tú ya lo viste cuando estuviste ahora en Mina, viste que nosotros somos una comisión que por suerte somos muy unida, tenemos una comisión ejemplar, que somos todos los que la comisión trabajamos al unísono, vamos a decir, y todos nos apoyamos y tratamos de sacar adelante la asociación, ¿no? Que es lo que se merece.
Nancy, un comentario nada más, porque en realidad me quedé pensando en esto que comentaba Ariel respecto a la importancia de que vengan asociaciones de todo el país, y me parece que es una cuestión que responde a que muchas de las reivindicaciones, por no decir todas las reivindicaciones que se planteaban, eran absolutamente comunes a los jubilados y pensionistas de La Valleja, pero de Cerro Largo, de Salto, de Rivera, todo el país, o de Canelones, ¿no? Creo que eso es un poco también lo que ayuda a que desde distintos lugares también participen. Claro, bueno, nosotros fuimos un granito de arena en todos los que estaban allí, que eran cientos de personas, porque nosotros mirábamos para atrás y yo creo que estaban hasta Andes o Convención, antes todo por allá estaban la gente parada. Sí, sin duda, pero entonces, como dice... toda la plaza, atravesaba la Plaza de Independencia. Como dice la era canción... mucha gente. Como dice uno a la veces canción, no sabe calcular la gente que habría, pero era mucha. Y bueno, como dice la canción, con granitos de arena se hacen montañas también, ¿no? Ah, sí, seguro. Pero, es como se dice también, es cierto eso. Pero yo les agradezco mucho el esfuerzo de ese madrugón para estar a las 10 de la mañana en Montevideo. Sí, eso que llegamos un poquitito tarde, porque llegamos 10:30. Y bueno, pero llegaron cuando salía la marcha. No había arrancado, cuando llegamos no había arrancado todavía la... Pero bueno, yo te agradezco mucho este contacto, Nancy. Bueno, ya nos encontraremos por ahí. De llamarnos, está encantada de poder ser útil en algo y poder decir lo que realmente vimos. Bueno, los agradecidos. En nombre de los 4 que fuimos, te doy las gracias. No, agradecidos somos nosotros. Y bueno, por este de la contacto. institución también, por supuesto. Un saludo. De La Valleja. Un saludo para todos los compañeros, a su presidente y toda la directiva. Un abrazo grandote. Un abrazo grande. Chao, Nancy. Nos vamos a un corte. ¿Cómo no? Y volvemos en un ratito. Bien, seguimos compartiendo la mañana de Caminante y vamos a un espacio que ya se ha vuelto tradicional en el programa, que tiene que ver con las preguntas, las consultas que nos llegan a nuestro WhatsApp al 099-215-270. Y en este caso tenemos una pregunta de Miguel que sale de lo común, por decirlo de alguna forma, y nos parecía interesante también darle respuesta para que quede claro. Y lo que nos pregunta Miguel es si los representantes en BPS son honorarios. Bueno, con gusto, Miguela, te vamos a responder. Ella dice, yo lo voté, pero nunca me enteré esa parte. Bueno, decirle que en la página del BPS habla de las autoridades, habla de la estructura, y en la estructura los diferentes cargos, el salario de cada uno de ellos. Los 7 directores son directores de un ente creado constitucionalmente, que responde, bueno, en lo que hace a toda la gestión del Banco de Previsión Social. Si bien no es en exclusiva, no impide tener otra actividad para poder dedicarse de pleno, en particular nosotros, directores sociales, que queremos representar a todos los jubilados y pensionistas. Esa es nuestra pretensión, más allá de que seamos representantes puestos en el cargo por ONASPU, por la Organización Nacional. Bueno, tenemos una remuneración de la cual vivimos. El monto, ya le digo, de cada uno de los grados del Banco de Previsión Social está determinado ahí y ajusta de acuerdo al ajuste de los valores que tiene la administración pública para todos sus funcionarios. Y bueno, recordamos 099-215-270, solo por WhatsApp mandarnos, como nos mandó Miguel, esta pregunta, la pregunta que ustedes entiendan necesaria, individual o colectiva, y siempre nos escuchan por M24 97.9 o 102.5 si están por Maldonado, o por internet m24.com.uy.
Y continuando, porque son varias las preguntas que tenemos, hoy vamos a responder otra más, y de alguna forma Gabriel nos da introducción al tema que merece, en definitiva, una continuidad, en que sábado a sábado estamos hablando de la reforma de la seguridad social. Bueno, dice, hace una valoración, dice, sabemos que el BPS no está muy bien. Si no es esta reforma, ¿cuál proponen? Sabemos que la tecnología nos va dejando con poco trabajo. ¿Tienen alguna alternativa? ¿O los futuros ancianos cómo vivirán? Eso es lo que necesitamos saber. Y bueno, acá comentaremos en qué anda la reforma, algunas preocupaciones que se acumulan, porque la semana pasada, el sábado próximo pasado, decíamos, estábamos en cuarto intermedio, el cuarto intermedio va a ser hasta el jueves 20, hay negociaciones, puede ser que aparezcan nuevos artículos, modificaciones de otro. Bueno, parece que se pusieron de acuerdo ahí el presidente con el Partido Colorado el miércoles de nochecita, pero el jueves, que se levanta el cuarto intermedio, se empezó la discusión, se empezó a votar en general y se avanzó en particular, se cerró el viernes y el lunes va a entrar ya a plenario. ¿Qué calidad, hablando irónicamente, de síntesis, de interpretación puede tener un ser humano cuando hubieron cerca de 90 y pico modificaciones y en horas, después de haber trasnochado, porque el cuerpo de diputados el miércoles de noche tuvo una sesión por otros temas hasta la madrugada, pero a las 10 de la mañana ya estaban empezando a votar en general el proyecto. Entonces, bueno, creo que vale seguir en esto. Y también van a suceder cosas como el próximo martes 25, convocado por la Intersocial, donde participa ONASPU, y a las 4 de la tarde habrá concentración en el Palacio Legislativo, porque todavía ahí se estará procesando la discusión y que no se saldará, porque como tiene tantas modificaciones, va a tener que volver al Senado para que el Senado lo discuta. Entonces, bueno, adelante con tus opiniones y dándole de alguna forma respuesta a este oyente. Es así, porque en realidad lo primero que hay que decir, quizás como forma previa a una respuesta más específica, es que muchas de las preguntas que nos están llegando con relación a la reforma, hace algunas semanas hablábamos de encuestas de opinión y del porcentaje de gente que ya es mayoritaria, que desaprueba el proyecto de reforma, pero todavía de un porcentaje de gente muy importante que desconoce el proyecto de reforma, y un grupo de gente que realmente lo que se encuentra es muy confundida por mensajes muchas veces contradictorios hasta de quienes proponen la reforma, ¿no? Digamos, el mensaje comenzaba diciendo, bueno, sabemos que el BPS no está en muy buena situación. Digamos, durante mucho tiempo se manejó esa afirmación para justificar una reforma. Pero después la gente también escucha por otro lado que quizás no, es un dato de la realidad, en el año 2022 el BPS necesitó menos asistencia financiera del Estado, con lo cual se puede interpretar como una mejora de la situación. Pero después nos dicen que la reforma no se puede evitar porque si no va a haber un desfinanciamiento del sistema y de la financiación, pero por otro lado se acuerda una rebaja de los ingresos del Banco de Previsión Social, en este caso asociados al IAS, ¿sí? Ya hubo un nuevo anuncio, al parecer de un acuerdo que logró el presidente con el Partido Colorado, en donde habría una nueva rebaja de este impuesto, lo cual desfinancia el Banco de Previsión Social, porque esos son impuestos que van... Sí, hablan de 70, 80 millones de dólares, ¿no? Exactamente, entonces indudablemente hay muchas versiones cruzadas, ¿no? A veces nos dicen que estamos en una situación crítica y otras veces se pueden relajar los ingresos, se pueden reducir los ingresos. O como pasó el año pasado con el COFIS,
un impuesto derogado y que el valor aquel en el momento de la derogación se resolvió que año a año se le debería seguir dando al BPS y actualizado por la inflación. El año pasado no se actualizó por una resolución, digamos, legislativa y nos quedamos sin 26 millones de ingresos, que era lo que correspondía de eso, ¿no? Sí, de dólares, ¿no? Perdón. Estamos hablando de dólares. De dólares. No, sí. Verdaderamente son realmente situaciones muy contradictorias que se dan y que a veces desorientan un poco a la gente que trata de entender, bueno, por qué estamos en esta situación de una reforma. De una reforma que, lo vamos a repetir otra vez más, es necesaria, hay que hacer una reforma, pero siempre decimos también, las reformas en seguridad social necesitan ser periódicas. O sea, nadie puede pensar que esta reforma es una solución a todos nuestros problemas y no vamos a volver a hablar de la seguridad social, entre otras cosas porque es muy probable que en poco tiempo haya que volver a hablar de la seguridad social, porque muchas cosas de las que también directamente hablan en el mensaje, esta reforma no las contiene. La persona que nos escribe nos habla con mucho criterio, con mucha razón de los cambios tecnológicos que están sustituyendo mano de obra o que están cambiando la forma en que se dan las relaciones laborales. Todos esos aspectos aparecen en la justificación de por qué hacer una reforma, porque si uno se toma el trabajo de leer las varias páginas que hace el Poder Ejecutivo para explicar los motivos de la reforma, encuentra ahí situaciones como que se vive más, que la gente requiere cuidados, que el mundo del trabajo está cambiando. Sin embargo, cuando lee el articulado no encuentra ningún proyecto. Ninguna respuesta a eso. Ninguna respuesta a eso. Entonces, sumado a que esta reforma que se está proponiendo no soluciona muchos de estos problemas que están planteados y que las reformas en materia de seguridad social tienen que ser periódicas, es muy probable que en el corto plazo la discusión se vuelva a instalar. Y creo que también hay un tema que se ha intentado plantear como tabú, por decirlo de alguna forma, que tiene que ver con el financiamiento de la seguridad social, con cómo se financian esas prestaciones, que se ha intentado, repito, plantear como que es algo de lo que no se puede hablar, de lo que no se puede tocar. Bueno, me parece que justamente es innegable que si las formas de trabajo están cambiando, si las relaciones de trabajo están cambiando, es inevitable discutir las fuentes de financiamiento de la seguridad social y eso es uno de los aspectos sobre los que varias organizaciones sociales hemos insistido y nos hemos encontrado con una negativa a discutirlo. Sí, a ver, porque nos pregunta si tenemos propuestas. Nosotros sí que las tenemos, no cerradas, propuestas abiertas al diálogo, lo que reivindicamos. También estamos dispuestos, sin duda, a compartir para encontrar consenso, pero no hay ninguna modificación de la fuente de financiamiento. Por lo tanto, va a seguir teniendo el mismo financiamiento que se tiene hasta ahora haciendo esta reforma. Y va a haber recursos que hoy están ingresando al BPS y a las otras cajas que van a dejar de ingresar porque se amplía en el BPS el universo de personas y el aporte que tendrán todos esos trabajadores del futuro a las AFAP, y se crean AFAP en las otras instituciones, cosas que nosotros cuestionamos desde el primer día por no ser una prestación definida la que van a dar, es una prestación de riesgo que hasta el momento mismo de jubilarme no sé qué va a pasar. Hay que analizar además el financiamiento en los cambios tecnológicos o en los cambios en el mercado de trabajo. Hoy uno desde la casa pide a una farmacia, pide a un restaurante y se lo llevan. Bueno, hay servicios de reparto, y uno ve en motos o en bicicleta, algunos con una cajita atrás térmica donde te llevan las cosas. Esos los que están registrados como empresa unipersonal. Pero hay una empresa que es la que hace todos los negocios con todos los comercios y es a la que debes llamar y tiene la aplicación que te permite mirar, hacer el pedido y demás, que no tiene prácticamente empleados, pero sí tiene una importante ganancia. Por lo tanto, no habría que pensar si habrá que seguir haciendo el aporte y el financiamiento sobre el aporte obrero patronal
o en este caso, en este ejemplo, no podrán poner de las ganancias algo. Y eso que ha hecho la reforma del 2008 de caja bancaria, ¿no? Los otros días estuvimos en la junta, el martes, estuvimos en la junta de Colonia. Y compañero de AEBU que estaba en la delegación con nosotros hablando de la reforma, decía que el Citibank es uno de los que tiene menos personal, pero que es el que concentra más ganancias y es el que aporta más en ese impuesto que las empresas a las ganancias, los bancos deben aportar. Eso es parte de la reforma del 2008. Digo, pero en este modelo que tenemos nosotros aportaría muy poco, si solo aporta en relación al salario, en donde la tecnología sustituyó mucho mano de obra, pero las ganancias a veces se concentraron aún mucho más. Entonces creo que, bueno, que la pregunta nos ha dado para desarrollar esto que está en discusión hoy, y el tema ese, los futuros ancianos, ¿cómo vivirán? Uh-huh. Bueno, ya hoy tenemos que estar pensando no solo en el futuro, en cuál va a ser las políticas de cuidado, cuál es la calidad de vida, porque a veces vamos perdiendo independencia, vamos perdiendo autonomía, precisamos más de cuidados, y hoy no aparece nada. Y vuelvo al presupuesto del año pasado y a la rendición de cuentas de aquello. Gastamos menos que el año anterior, y si miramos con el 2020, en lo que hace a cuidados gastamos un 24% menos, cuando hay una necesidad de gente que precisa cuidado, no solo adulto mayor, personas con discapacidad en la primera infancia, y hay gente que se capacitó para ser cuidador y no tiene empleo, cuando también las políticas de empleo son imprescindibles incluir en la discusión, porque Uruguay necesita más personas que generen más derecho, cumpliendo con ese principio de universalidad de la seguridad social, y además, por otro lado, nuevas personas contribuyendo al sistema. El gran salto que permitió las reformas del 2008 y la 2010 es que nunca habíamos superado el 1.000.000 de puestos cotizantes, y hoy seguimos sosteniendo aquellos números de más de 1.400.000. Se crearon empleos, creció el salario y también crece la fuente de financiamiento a través de los aportes, y todas esas cosas se deberían estar analizando. A veces cuando se habla de reforma, digamos, es muy pomposo el término, ¿no? Entonces uno piensa que hay que transformar todo el sistema y hacer. Y con esto del tema de las plataformas, el trabajo por plataformas, etcétera, etcétera, conviene a veces recordar cosas que no tenemos tan presentes. En 2019 Uruguay recibió una distinción internacional por ser el primer país en regular las plataformas de transporte de personas, es decir, en tratar de formalizar a esas personas. Eso también es una reforma de seguridad social. Es ante una nueva realidad que se planteó de una nueva empresa, de formas de trabajo diferentes, plantear una solución desde la seguridad social para que esas personas no pierdan la cobertura y puedan seguir trabajando con acceso a la seguridad social. Entonces, por eso también esto que decíamos, ¿no? de las discusiones permanentes y no de las grandes discusiones que van a resolver todos los problemas en definitiva, sino ir dando pequeños pasos en materia de seguridad social. Sí, a ver, simplemente como un comentario final que ayer decíamos en el acto también. Cuando por parte del Poder Ejecutivo y Presidente nos anuncia de la reforma, dice, hay que pensar en nuestros hijos, hay que pensar en nuestros nietos, y por eso hoy es necesaria esta reforma. Hace unos días nos dijo y nos puso un ejemplo que la reforma es como la leche, y estos cambios que la propia coalición quiere hacerle, es como echarle agua a la leche. Bueno, yo dije en el acto que no me gusta para mis hijos que le rebajen la leche con agua, y creo igual que el ejemplo que puso el presidente de la República es justo, porque si lo compara la leche con las jubilaciones, rebaja la leche echándole agua y rebaja las jubilaciones a partir de esta reforma. Por eso nuestra oposición, porque es absolutamente injusta.
Se nos ha ido el tiempo, Gabriel. Con mucho gusto nos reencontraremos el próximo sábado. Y gracias a Beto Ruiz en los controles. Y nos escuchamos el sábado que viene. Un fuerte abrazo.